¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos una semana más en nuestro estudio en Gálatas y finalmente hemos llegado al capítulo 5. Pablo ha estado construyendo una base teológica, ha estado defendiendo la justificación por la fe, diciendo, nosotros solo queremos un evangelio, el evangelio de Jesucristo y todo aquel que es justificado por la fe en él. Ahora en esta parte, en la última parte de Gálatas, capítulos 5 y 6, Pablo va a hacer práctica la doctrina de la justificación por la fe. El día de hoy únicamente vamos a ver un versículo, el versículo 1, y para comenzar vamos a hacer una oración. Así que los acompaño, les invito a que me acompañen a orar. Dios, te damos gracias por la carta a los Gálatas, Señor. Gracias por el corazón de Pablo, por defender el verdadero evangelio, la justificación por la fe. Te rogamos que nos ayudes a entenderlo, a asombrarnos, a deleitarnos en el misterio del Evangelio y también a defenderlo y a proclamarlo con pasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, capítulo 5, versículo 1. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que es un pequeño versículo, pues realmente tiene mucha información, nos da suficiente sustancia como para hablar varias clases, solamente vamos a ocupar una. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que al leer este versículo debemos preguntarnos, ¿a qué libertad se refiere Pablo? ¿Recuerdas? La semana pasada recién vimos la ilustración con la que Pablo cierra su em, parte teórica doctrinal de la carta. Estaba hablando de Agar y de Sara. Los hijos de Agar, los hijos en la carne, los hijos que no fueron nacidos bajo promesa o mandamiento de Dios, esos son esclavos, que son hijos de la esclava. No son herederos, no son participantes de la promesa ni de la herencia. Por lo tanto, son esclavos. Esa es la libertad a la que se refiere Pablo. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros nacimos en la carne. Somos hijos de la esclava. No somos hijos nacidos de manera, ¿cómo podríamos decirlo? No somos hijos como Jesús. Jesús es el Hijo eternamente engendrado. Desde que Él fue el Hijo de Dios, siempre ha sido el Hijo de Dios. Él es el Hijo eterno, nosotros somos los hijos adoptados. Nosotros nacimos en pecado, nacimos bajo la ley, nacimos como enemigos de Dios, nacimos bajo la ira de Dios, pero a través de Cristo somos adoptados. Así que somos hijos de Sara por la promesa de Dios y es un nacimiento por gracia. Realmente merecemos ser hijos de Agar porque somos pecadores. Pero por Jesús, nosotros somos hijos de la libre, al haber creído en Jesús. Así que, ¿a qué libertad se refiere Pablo? Hermanos, a una libertad espiritual, a una libertad del pecado. ¿Sabes? Vamos a seguir leyendo y vamos a ahondar en el concepto de libertad. Mira lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Una libertad obtenida por Cristo es la libertad de la que está hablando Pablo. Nosotros somos hijos de la libre no por nuestros propios méritos, no por algo en nosotros mismos, sino en Jesús. Por medio de Jesús es que somos adoptados y contados en la familia de Abraham y por lo tanto en la familia de Dios y herederos. Entonces la libertad de la que está hablando Pablo es una libertad obtenida por Jesús. Hermanos, y es importante definir qué clase de libertad ofrece Jesús, porque en nuestra sociedad actual, y bueno, realmente no es un tema de nuestra sociedad actual, es un tema de la carne y por lo tanto siempre ha existido. Quizá cada generación cristiana ha tenido sus diferentes desafíos, pero bueno, el día de hoy podemos ver
Cómo la carne está tratando de redefinir lo que la libertad es. Y obviamente lo que la carne, lo que el mundo define como libertad, pues no es libertad, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda el tema del aborto. Y el tema del aborto tiene como premisa la libertad de la sexualidad. Entonces, cuando tú tienes relaciones sexuales, pues evidentemente te expones a quedar embarazada o te expones como hombre a embarazar a una mujer. Entonces, el sexo tiene consecuencias, tiene responsabilidades, tiene consecuencias lógicas como parte de la actividad tal del sexo, que es el embarazo. La gente que promueve el aborto lo promueve argumentando que el embarazo impide que tú tengas una expresión de sexualidad libre. Bueno, libertad no quiere decir que quedas exento de responsabilidades o deberes de tus acciones. La sociedad lo que está haciendo es convertir en libertinaje lo que realmente la libertad es. El concepto verdadero de libertad abraza en sí mismo responsabilidades y deberes. Y en última instancia, una sumisión al diseño y al mandamiento de Dios. Ir en contra de lo que Dios dice nunca puede ser sinónimo de libertad. No importa que al ir en contra de Dios nosotros nos deshagamos de cualquier tipo de responsabilidad o deber en aquello que hacemos. Hermanos, libertad pues es hacer aquello para lo que fuimos diseñados. Entonces, siguiendo con el concepto de sexo y de la vida o la actividad sexual, vivir una sexualidad libre es vivir una sexualidad según el plan de Dios. Es disfrutarla dentro del matrimonio, ser exclusivo con tu pareja, utilizarla como recreación, desarrollarla en un contexto donde la mujer y el hombre son honrados, son amados, eh, y no utilizados como un simple objeto, sino que la actividad sexual envuelve consigo lazos de amor, de respeto, de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, vivir una sexualidad sin responsabilidad, sin deberes, sin sujetarse al diseño de Dios, por más que la sociedad la quiera vender como una sexualidad libre, es en realidad esclavitud, porque eres esclavo a los placeres y a las mentiras de la carne y del pecado. Así que libertad en última instancia es todo aquello que hacemos está sometido a los mandamientos de Dios. Por eso, hermanos, Juan 8:36, Jesús dice, al que el Hijo hace libre, al que yo hago libre, ese verdaderamente es libre. Aun cuando la sociedad te dice que vivir una vida pecaminosa y sin responsabilidades es libertad, el Señor te dice, no, vivir una vida en plenitud, cumpliendo mi propósito en ti, eso es libertad. Así que aunque la sociedad vende un concepto de libertad, donde la persona libre está exenta de responsabilidades, de deberes, de consecuencias, la Biblia lo define completamente diferente. Entonces, ¿por qué Jesús dice que al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre? Hermanos, porque aquel a quien el Hijo hace libre, lo hace libre para obedecer a Dios en su corazón, en su mente, en su alma, y lo hace libre para obedecer a Dios con amor. Mientras más obedecemos a Dios, mientras más sometemos a Dios nuestra vida, más libertad disfrutamos en ella. Hermanos, entonces, si obedecer y someternos a Dios, a Jesús, es sinónimo de libertad, ¿de qué nos hace Jesús libres? ¿Sabes? En Gálatas tenemos una serie en algunos versículos es muy claro, pero en otros es más bien, está como la idea nada más ahí sugerida. Mira, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en Gálatas 1:4 es muy evidente lo que Pablo dice, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo
estábamos aquí compartiendo nuestro primer estudio en Gálatas. ¿Y sabes qué encontramos en este siglo, mano? Un mundo caído, enfermo, moribundo, un mundo que gime porque está en dolores de parto, porque está roto, porque está caído en pecado y se duele. ¿Y qué encontramos en el mundo? Encontramos gente que nos lastima, encontramos decepción, encontramos frustración, encontramos depresión, encontramos toda clase de cosas que hacen que nuestra alma no sea plena, ni feliz, ni se sienta satisfecha. Encontramos toda clase de cosas rotas, sumidas en pecado, que esclavizan. Y encontramos gente completamente esclavizada en el sistema del mundo, completamente esclavizada por la carne, completamente esclavizada por Satanás. Entonces Jesús se entregó a sí mismo para librarnos de esta vida vana. Y esta vida es vana no porque Dios la hizo vana, Dios la hizo hermosa, pero cayó en pecado. Y entonces el hombre prefiere el pecado que vivir una vida plena y libre en Cristo. Pero Cristo vino a morir por nosotros para librarnos de este presente siglo malo. Cristo nos hizo libres de la ira de Dios, porque en Gálatas 9, Pablo dice que todo aquel que predica un evangelio que no sea el verdadero evangelio sea anatema, es anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito. Maldito irremediablemente para ser destruido. ¿Y qué es sino la ira de Dios? Así que Cristo nos hace libre de este mundo vano, de la ira de Dios. Nos hace libres de agradar a los hombres, porque en el versículo 10 del capítulo 1, Pablo pregunta, si no sirviera yo a Cristo, ¿acaso no seguiría buscando agradar a los hombres? Y empieza a dar todo su testimonio y cómo él en el judaísmo perseguían sobremanera y era sumamente celoso. Pero ¿sabes qué está diciendo Pablo? Cristo me hizo libre del presente siglo malo, me hizo libre de una religiosidad falsa, de una religiosidad que honra al hombre, pero no transforma, no llena el corazón, no sacia el alma. Después en Gálatas 2:16, Pablo menciona que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Hermanos, el Evangelio, Cristo nos hace libres de las ideas falsas de la justificación por nuestros medios. Es triste, pero muchas veces tú le predicas a alguien y esa persona está dispuesta a irse al infierno, pero se va a aferrar a su propia justicia y nunca va a reconocer que es malo, que es pecador, que merece el infierno y necesita desesperadamente un Salvador. ¿Sabes que Pablo era de esos? Tú y yo éramos de esos. Y Cristo nos hizo libres de las mentiras y de la falsa justicia que promueve la carne. Después, en Gálatas 3:1, Pablo dice, Gálatas insensatos. Y obviamente es una traducción antigua. Para nuestro tiempo no suena tan fuerte Gálata insensato. Pero realmente lo que Pablo está diciendo era Gálatas estúpidos. ¿Cómo pueden ser tan tontos? ¿Cómo pueden ser tan necios para dejar el evangelio verdadero y creer un evangelio falso que esclaviza? En otras palabras, hermanos, Cristo nos libra de nuestra propia estupidez, de nuestra propia necedad, que se aferra por esclavizarse y por aferrarse a cosas que nos lastiman, que nos frustran, que nos hieren. Pero como es la condición del hombre sin Cristo, está obsesionado y esclavizado por el pecado y mientras más lo lastima y rompe el pecado, más se aferra a él. Pero Cristo nos libró de nuestra propia necedad. Y en Gálatas 3:1, Pablo mismo dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Es la palabra que viene en la Reina Valera. Pues realmente la palabra es hechizar. Y es esta idea de embrujar con poderes satánicos. Pues sabes qué, Cristo nos hizo libres del poder esclavizador, hechizador, engañador de Satanás. ¿Has leído 2 de Corintios? Donde el mismo Pablo explica
que los que hemos creído en el Evangelio es porque Cristo nos ha sido descubierto, pero los que no creen es porque Jesús sigue encubierto. Su corazón, sus ojos, su entendimiento está velado y no les puede resplandecer la luz de Cristo. El diablo ha cegado su entendimiento, los ha hechizado, los ha engañado, pero Cristo nos hizo libres de los engaños de Satanás. Después Pablo sigue diciéndoles, habiendo comenzado por la carne, van a acabar habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido el Evangelio verdadero, lo van a desechar para regresar a la carne, para regresar a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales esclavizan nada más, resalta Pablo en el Gálatas 4:9. Hermanos, Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas de la ley para hacerlas. Cristo nos adoptó en su familia. Por medio de Cristo somos descendientes de Abraham. Ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y por lo tanto nos hizo libres para ser herederos. Nos hizo libres para no ser ajenos a las promesas. Nos hizo libres de ser un pueblo que está en enemistad contra Dios, que es extraño a Dios. Ahora somos conocidos, somos cercanos, somos coherederos con Cristo por la libertad que Cristo logró para nosotros. Así que, ¿qué libertad ganó Cristo para nosotros? De la ira de Dios, del dominio del pecado, de las mentiras de la carne, de la conciencia atormentada por el pecado. Hermanos, Cristo nos hizo libres de toda la porquería de la carne, de Satanás y de este mundo. Seguimos leyendo el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo interesante de esta definición de libertad o de este concepto de libertad que Pablo está hablando es que si bien libertad es someternos a los designios originales y perfectos de Dios, fíjate cómo Pablo mismo la contrasta o la liga, como que libertad es aquello a lo que no estás esclavizado. Libertad es aquello opuesto a la esclavitud. Mira, dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ya no estén sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud entonces, hermanos, está relacionada con todo aquello en lo que Cristo nos salvó, o sea, con la ira de Dios, con el pecado, con el mundo, con Satanás y con la carne. Mira, piensa esto. Por ejemplo, Proverbios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío no tiene paz. El impío, pues, es esclavo de su propia intranquilidad. No hay paz en su conciencia. Es esclavo del miedo, del temor, de la angustia, porque la ira de Dios está sobre él. El incrédulo es esclavo del pecado. No, él no es libre para pecar todo lo que él quiera y después arrepentirse. No se puede arrepentir. El pecado lo lastima, destruye su vida y él no se da cuenta. El pecado lo tiene completamente envuelto y fascinado. Y se aferra al pecado, pero el pecado más lo destruye. Está esclavizado del mundo, porque piensa lo que el mundo le enseña. Cree las mentiras, los evangelios que el mundo predica. Ten muchas mujeres y vas a ser feliz. Toma cada fin de semana, de eso se trata la vida. Golpea a tu esposa, insulta a tus hijos, idolatra tu trabajo, cómprate un carro, eso es lo que hace falta para que tengas tu corazón lleno. Y entonces el mundo ofrece cosas que no sacian el corazón. Y el hombre vive sin un corazón saciado, pero no se da cuenta de que su corazón no está saciado y vive deprimido, insatisfecho, frustrado,
pero no encuentra la verdadera solución, porque es esclavo del pecado y no puede ver la miseria en la que el pecado lo ha sumido y venir a Cristo para llenar su alma. Es un títere de Satanás. Satanás lo tiene sometido y sufriendo. Es un títere de la carne y sus deseos que lo mueven a placer. Dirás tú, pero la carne es nuestra. Además, fíjate cómo los impulsos de la carne no dejan al hombre. Hay personas que son esclavos de sus celos. Hay personas que son esclavos de la ansiedad, de la envidia, de la inseguridad. Y todas esas cosas son producto de la carne. Y los productos de la carne hacen infeliz a esa persona. Es sumamente enojona, siempre está estresado, es muy irritable, ¿sabes? Y planeó una salida al cine y trabajó mucho, hizo mucho esfuerzo, pero por los deseos de la carne, de estar enojado, de estar estresado, de querer ser controlador, las cosas no salen bien y entonces va al cine, no es lo que esperaba y no disfruta su salida. De hecho, todo resulta peor. ¿Por qué? Porque los designios de la carne sabotean la vida de la persona. Los celos echan a perder la salida. El deseo de controlar y que todo salga a la manera que él quiere, echan a perder la salida. Y la salida es nada más un ejemplo. Echan a perder su convivencia con su familia, sus relaciones laborales, su matrimonio, etcétera, etcétera. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La parte en verde es sumamente importante. Fíjate cómo Pablo está ordenándole a los Gálatas que hagan algo con la libertad que Cristo les ha dado. ¿Y qué es? Manténganse firmes. ¿Por qué debemos mantenernos firmes en la libertad si Cristo nos hizo libres? Resistan, perseveren, mantengan su libertad. ¿Sabes? Hay algo en la Biblia que se llama ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no se aplica a todas las realidades en Cristo. Hermanos, ¿somos salvos? Ya somos salvos, pero todavía no. Porque aunque Jesús ya nos salvó, esa salvación no se ha manifestado en su totalidad. Seguimos en este mundo caído, seguimos en este cuerpo de carne, seguimos pecando. Y así sucesivamente podemos aplicar el ya, pero todavía no, a las realidades de nuestro ser en Cristo. ¿Somos libres? Ya somos libres, pero todavía no. ¿Cristo ya ganó la victoria sobre el mal? Ya, pero todavía no. Todavía sus enemigos no han sido condenados y destruidos, pero ya ganó. Así que el ya, pero el todavía no, se aplica a nuestra libertad en Cristo. Ya somos libres, pero todavía no somos total y perfectamente libres. Los cristianos son hechos libres por esta razón, que Cristo nos compró. Pero muchas veces nos descuidamos y caemos en pecado y momentáneamente volvemos a la esclavitud. Por el ya, pero todavía no. Porque sí, Cristo ya nos salvó, ya escribió nuestros nombres con su sangre en el libro de la vida, pero todavía no hemos sido hechos completamente santos. Todavía no tenemos cuerpos glorificados. Todavía no hemos sido hechos completamente libres del pecado. Y por lo tanto, Pablo dice, manténganse firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres, porque ya son libres, pero todavía no. Hermanos, un cristiano verdadero puede tropezar, pero no significa que vivirá en esclavitud el resto de su vida. Sí, un cristiano puede pecar, y puede pecar feo, puede pecar
de formas sexuales, como ha habido casos de pastores, si eran cristianos verdaderos, no se mantuvieron firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Cayeron en los engaños de la carne, en las maquinaciones de Satanás y pecaron, porque ya, pero todavía no. Ya son libres, pero todavía no se ha manifestado esa libertad por completo. Todavía hay carne en nuestros miembros, todavía hay pecado en nuestro corazón, en nuestra mente, y vivimos en este mundo caído. Y hay que luchar contra el mundo, contra la carne y contra las tentaciones de Satanás. Y esa es la razón por la que a veces vemos cristianos angustiados, preocupados, deprimidos, que caen en inmoralidad, porque bajan la guardia por un momento y caen en esclavitud. De hecho, hermanos, esto fue lo que le pasó a los Gálatas. Se descuidaron y alguien introdujo un evangelio diferente y los comenzó a engañar. Y se apartaron del Señor, se apartaron de su libertad en Cristo. Por eso Pablo les dice, necesitan mantenerse alertas, necesitan mantenerse en guardia, necesitan con firmeza guardar su libertad concedida a precio de sangre. Hermanos, tenemos libertad posicional y tenemos libertad práctica. ¿Cuál es la libertad posicional? Cristo nos ha hecho libres, libres de la ira de Dios. Aunque pequemos, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque Cristo la tomó en nuestro lugar por todos nuestros pecados, incluso los futuros. Pero a veces, aunque Cristo ya nos hizo libres, en la vida diaria descuidamos esa libertad que nos ha dado. Nos volvemos a esclavizar en los afanes, nos volvemos a esclavizar en los deseos de nuestro cuerpo, nos volvemos a esclavizar en la voluntad de nuestra carne y no tienen que ser cosas sexuales. De hecho, Gálatas no tenían ese problema. El problema de los Gálatas es que empezaron a vivir una religiosidad falsa, una religiosidad que promovía el orgullo y la soberbia, una religiosidad que se basaba en la conducta externa, pero no en la transformación del corazón. Hermanos, ¿por qué a veces estamos angustiados? ¿Por qué a veces estamos preocupados? ¿Por qué a veces nos gana la envidia, el orgullo, el enojo? Porque descuidamos nuestra libertad en Cristo. Debemos llevar esa libertad posicional, las bendiciones espirituales en Cristo, vivirlas en la vida práctica. Por eso Pablo les dice, manténganse firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. El mayor error, hermanos, de un cristiano es ignorar que Dios me ha llamado a guardar y administrar lo que Él me ha provisto en Cristo. Debemos ser diligentes. Los Gálatas no fueron diligentes. Mira, dejaron el Evangelio sutilmente para creer algo más. Así que debemos tener cuidado de que las sutilezas de este mundo y de la carne no roben o no opaquen más bien nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad posicional nadie la puede tocar, pero la libertad práctica sí se ve muchas veces amenazada. De hecho, muchas veces dejamos de disfrutarla. Nos esclavizamos en los afanes de este mundo, en la voluntad y los deseos de la carne. Y entonces dejamos de disfrutar nuestra libertad en Jesús.